Hola, hola Visulover, ¿sabías que con materiales simples puedes crear algo realmente hermoso? Sí, y hoy te traigo un diseño que no solo es elegante, sino que también es delicado. Quédate porque en este tutorial vas a descubrir una combinación de técnicas y materiales que harán que quieras hacer más de una. No necesitas ser experta, solo tener ganas de crear algo único. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, dos hebras de 60 centímetros. Tú puedes utilizar hilo chino, coreano, taiwanés, el que más te guste para este tipo de diseños. Voy a iniciar tomando las dos hebras de hilo que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos la punta del hilo y con mi dedo girando hacia arriba la voy a dejar más delgada. Corto aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me voy a quedar en uno de los extremos de los dos hilos que tengo aquí y voy a pasar a través de estos una mostacilla, esas son mostacillas doradas número 6 y voy a pasarla a través de los dos hilos. Aquí en este extremo voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustarlo súper bien. Vamos a tomar las tijeras, cortamos esos hilos que quedan sobrando y con el encendedor vamos a quemar esa punta y haciendo presión sobre el mismo nudo para que quede allí pegada. Unimos la mostacilla al nudo que habíamos realizado previamente y ese sería el acabado de la pulsera. Vamos a tomar el metro y dejar una medida que puede ser entre 7 u 8 centímetros. Va a depender del largo total que tú quieras para la pulsera. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien y ya este nudo quedaría listo y puedo fijar esto a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho, depende de donde tú vayas a continuar trabajando. Aquí voy a fijarla con un trozo de cinta de enmascarar y dejarla lista para continuar. Y para decorar este lindo diseño voy a utilizar perlas de 6 milímetros. También vamos a utilizar balines de 3 milímetros. Estos son en acero inoxidable. Y mostacillas número 10. Yo elegí estas doradas porque me gusta cómo combina y contrastan con las perlas. Abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las dos hebras de hilo, las vamos a separar. Voy a iniciar tomando la que sale hacia mi lado izquierdo y aquí voy a empezar a tomar un balín. Voy a pasarlo a través de este hilo, esa punta del hilo, para que quede más fácil, voy a bordear con ella mi dedo, tomo el hilo de la derecha y lo voy a pasar en sentido contrario a través de este balín que tengo aquí. La idea es cruzar los hilos. Entonces, miren. Aquí voy pasando ya el hilo, termino de sacarlo y ahora simplemente podemos aquí apreciar que ya los hilos quedan cruzados como formando esa cruz, como esa X y vamos a comenzar a jalarlos hasta que este balín quede unido a ese primer nudo que habíamos realizado. Aquí ya lo voy haciendo y listo. Para continuar con el diseño vamos a incorporar ya lo que son las cuentas. Voy a comenzar tomando la hebra de hilo que sale hacia el lado izquierdo y a través de esta voy a comenzar a pasar. Primero voy a pasar una mostacilla, estas que estoy utilizando son número 10, son una de las más pequeñitas. También puedes utilizar si usas otro tipo de cuenta como Miyuki número 11. Paso ahora la perla y seguida de esta perla paso nuevamente otra mostacilla y listo, me debe ya de quedar así. Esto lo voy a llevar y lo voy a unir al balín que había pasado previamente. Para este diseño elegí las perlas y que contrastan súper bien con el tono dorado tanto del hilo como de las cuentas que estoy también utilizando. Aquí ya lo acabo de unir al balín y ahora voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho. A través de esta hebra de hilo voy a comenzar a pasar las mostacillas. En total voy a pasar 6 mostacillas en este tono dorado y una vez haya completado las 6 mostacillas, esto lo voy a llevar y lo voy a unir también al balín que había pasado previamente.
Miren, aquí las pueden apreciar mucho mejor. Este diseño permite que tú puedas también jugar mucho con el contraste de los colores, eligiendo tanto las mostacillas como el mismo color del hilo en otros colores, y verás que te van a dar unos diseños que se ven muy bonitos en una gran variedad de colores. Ahora que ya tengo esta parte lista, lo siguiente que voy a hacer es tomar nuevamente otro balín que voy a pasar a través de esta hebra de hilo del lado izquierdo. Y al igual que como hice al principio, vamos aquí nuevamente a cruzar los hilos. Como puedes ver, voy a tomar ya el hilo del lado derecho y a pasarlo en sentido contrario a través de este balín. Una vez y ya tenga esto listo, es comenzar a jalar ambas hebras de hilo y unirlo a lo que ya llevo hecho hasta el momento. Aquí ya vas a empezar a verle paso a paso la forma al diseño que estamos elaborando, que es un diseño que queda precioso. Ya vas a verlo más adelante. Y listo, mira, nos quedaría así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir lo mismo, pero cambiando el orden en el que hemos pasado las cuentas. Es decir, para continuar con el diseño, entonces ahora voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi derecha. A través de esta voy a pasar una mostacilla dorada, seguida de una perla, otra mostacilla también dorada, y esto lo voy a unir entonces a ese balín. Ahora, la hebra de hilo que sale hacia mi lado izquierdo, voy a pasar a través de esta 6 mostacillas doradas, que son las que he venido utilizando, y cuando ya las tenga listas, voy a unir esto también a ese balín. Cuando ya tenga esto listo, voy a tomar nuevamente otro balín y vamos a realizar lo mismo, que es cruzarlo con las 2 hebras de hilo. Esta parte ya la sabes hacer súper bien porque ya la hemos venido realizando anteriormente. Aquí jalamos muy bien las hebras de los hilos y listo. Entonces aquí la idea es continuar repitiendo el mismo patrón que te he venido enseñando, intercalando el orden de la perla y de las mostacillas. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales. Por aquí abajo te voy a dejar en la descripción de este video los enlaces para que vayas y te unas. Por allá comparto información que va a ser de mucha utilidad para ti, y más aún si estás en el mundo del emprendimiento. Muy bien, entonces miren, aquí voy avanzando paso a paso hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Ya más adelante les voy a mostrar qué largo elegí yo para ella. Muy bien, aquí ya estoy pasando el último balín. Como acaban de ver acá, vamos a realizar nuevamente otro nudo sencillo. Vamos a ajustarlo súper bien y listo. Miren, ahí ya van viendo la forma del diseño. Vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo, dejando la misma medida. Para este diseño utilicé en total 14 perlas distribuidas a lo largo de todo este diseño. En total me va a medir entre 14 y 14.5 centímetros más o menos. Vamos ahora sí a realizar el cierre. Tú puedes hacer el cierre que a ti más te guste utilizar. Yo voy a hacer aquí el nudo barrilo franciscano. Recuerda que abajo en la descripción del video te comparto un enlace de donde yo te enseño un tutorial detallado paso a paso de ese tipo de cierre, 2 formas más de hacerla y también la técnica del nudo plano, por si es la que quieres hacer y no sabes de pronto cómo realizarla bien. Aquí con 20 centímetros de hilo estoy realizando este nudo de cierre para esta pulsera. Como puedes ver, es un nudo que queda también muy bonito, sobre todo para el estilo de la pulsera. Y aquí ya solo me queda cortar los hilos que sobran para quemar y pegar. Y muy bien, aquí como puedes ver, ya terminamos de realizar esta linda y preciosa pulsera que te traje en el día de hoy. Un diseño que combina las perlas y el dorado, tanto de mostacilla como de los balines y por supuesto del hilo, que es la base de la pulsera. Espero que hayas aprendido muchísimo en el día de hoy. Me encanta que hayas llegado hasta aquí. Quiero agradecerte de corazón y a quienes me dejan esos mensajes tan bonitos día a día que me inspiran para continuar trayendo ideas creativas. Como siempre, es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos más adelante. Chao, chao.